Hola chicos, espero que estén bien. Hoy día voy a darle algunas instrucciones sobre la actividad de biología para que tengan ahí un poquito más de claridad sobre las cosas que hay que hacer y aprender. Dentro de lo que se puede aprender en esta modalidad un poco rara, ¿cierto? Pero se hace lo que se puede. Entonces, la tarea que viene ahora, ¿cierto? Y básicamente el aprendizaje está basado en saber por qué existen tantos seres vivos en nuestra Tierra, por qué existen los virus, ¿cierto? Por qué existen las bacterias, las aves, los mamíferos, por qué hay tanta diversidad de seres vivos en nuestra Tierra. En Chile sobre todo también hay un montón de animalitos que son solamente de acá. Entonces vamos a tratar de explicar con esta tarea y ustedes puedan tener una idea sobre esta respuesta, el origen de la biodiversidad. Inicialmente, inicialmente el término de biodiversidad o diversidad biológica solo hacía referencia al número de especies presentes en un área geográfica. Pero hoy es un concepto más complejo que abarca la diversidad genética de especies y de ecosistemas, cómo se representa en el siguiente esquema. Entonces la diversidad ya no solamente el numerito de especies que hay, sino también se refiere a la parte genética, al número de especies, a la variedad también de ecosistemas que hay. En Chile, por ejemplo, hay ecosistemas desérticos, está el Mediterráneo, hay ecosistemas marítimos, hay una gran cantidad de diversidad de especies, hay diversidad genética también. Entonces, la diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de ecosistemas, ¿cierto? De paisajes presentes en un área geográfica. La definición de ecosistema es más o menos son todos los componentes vivos y no vivos que hay en un lugar determinado. Por ejemplo, en una playa, ¿cierto? La arena, el agua serían los componentes no vivos, ¿cierto? Y los componentes vivos serían, no sé, las gaviotas, las conchitas con sus moluscos, ¿cierto? Y en el bosque, por ejemplo, los componentes bióticos, los seres vivos serían los árboles, ¿cierto? Los insectos. Y abióticos serían, no sé, los cambios de temperatura, las rocas, la tierra, etc. La diversidad genética se refiere como aparece acá, se refiere a la variabilidad genética que hay en una especie. Si ustedes ven a los gatitos, ¿cierto? O incluso las mismas personas, o cualquier ser vivo, se van a dar cuenta que dentro de ellos incluso hay diferencias. Todos los gatitos sabemos que son gatitos, ¿cierto? Pero dentro de esos gatitos hay diferencias genéticas. Dentro de nosotros también hay diferencias genéticas. E incluso en los gemelos que son muy parecidos genéticamente, pero igual hay un poquito de variabilidad genética. Eso se refiere a la diversidad genética. En Chile hay mucha variabilidad genética, pero hay que conservarla porque cuando se extingue una especie, cuando se mueren animalitos, se va perdiendo diversidad genética. Ahora, ¿cómo explicar de dónde salió todo esto, cierto? Esto es lo que hay, lo que se está perdiendo. Y la pregunta, la gran pregunta es, ¿cuál es el origen de toda esta cosa? Entonces vamos a explicar con ayuda del libro para que ustedes puedan también usar su material que tengan en la casa. Hubo un montón de explicaciones años anteriores sobre esto. Es una pregunta que siempre ha estado: ¿por qué existen los seres vivos y por qué hay tantos seres vivos? Entonces vamos a explicar primero las explicaciones no científicas, aquellas que vivieron mucho tiempo, ¿cierto? Y llevaron la batuta aquí en el tema de respondiendo a esta pregunta. Vamos primero con el tema del creacionismo, el primero que aparece acá. Creo que ya lo... ahí está. Todas las que tengan relación con pensamientos no científicos, ¿cierto? Y con pensamientos más mágicos o basados en la fe, se le llama dentro de la teoría del creacionismo, que es un ente superior, ¿cierto? Dios, en este caso, en la cultura de nosotros, creó a los seres vivos. El problema es que eso no se puede debatir, porque no se puede decir si es así o no, porque no hay forma de aplicarle el método científico, porque es algo quizás más personal.
Pero ya en el siglo XVII y XVIII, ¿cierto? Apareció alguna explicación un poquito más moderna, ¿cierto? Hubo un montón de conocimiento en botánica, en zoología, en mineralogía, ¿cierto? Que empezaron a dar algunos datos sobre que la cosa no era tan sencilla como se pensaba, que había llegado alguien solamente y había creado todo, sino que había todo un mecanismo detrás de cómo esto había funcionado. La primera idea, basada en los conceptos religiosos, se llamaba el fijismo. El fijismo, como dice acá, dice: según esta corriente de pensamiento, los seres vivos, una vez creados, no cambiaban, sino que se mantenían iguales, fijos, de ahí viene la palabra fijismo. Esta idea iba de la mano con el creacionismo, ¿cierto? Es parte del creacionismo. Aquí se crean todos, ¿cierto? Se crea A, se crea B, se crea C, cada una son especies, y después es lineal, no hay una evolución de ellos ni una adaptación. Se mantienen exactamente igual. Esta teoría duró mucho tiempo, sin embargo después se dieron cuenta los científicos y la gente que investigaba esto que habían diferencias también en los seres vivos. Los gatitos se parecían a los tigres y los tigres se parecían un poquito a los leones, ¿cierto? Entonces había algo raro acá. Crisis del fijismo. A partir del siglo XVIII, ¿cierto? El análisis de algunos especímenes recolectados por los naturalistas hacían dudar del relato creacionista fijista. Por ejemplo, no explicar la existencia de restos fósiles de especies extintas. Encontraron un montón de fósiles y no sabían de dónde venían estas cosas. Entonces, estos fósiles que encontraban no tenían cómo colocarlo acá en el fijismo. Como si todas las especies que se habían creado habían terminado igual, porque habían fósiles que eran diferentes a las especies de ahora. Entonces eso ya no permitía tener una buena idea del fijismo. Como el fijismo no podía esclarecer satisfactoriamente todos los hechos observados, era necesaria una nueva explicación. Y pasamos entonces a una idea un poquito más moderna, ¿cierto? Sobre el transformismo. Entonces el transformismo decía que ya la cosa sí partía en A, ¿cierto? Después se podía transformar en B y después en C. Aquí hago una pausa porque se cree muchas veces que la teoría de la evolución es de esta, igual que el transformismo. De hecho, las imágenes que aparecen en internet dan la idea que es así, pues de A pasa a B y de B pasa a C y aparece una especie nueva. Aunque la evolución actual no es así. Pero esta idea quedó, no sé, muy arraigada en la sociedad y se cree que la evolución es de esa forma. Como que del mono, no sé, el chimpancé apareció un monito y de ese monito apareció el humano. No es así. Esta corriente acepta el origen divino de la especie, ¿cierto? Se creó de A, pero una vez creadas, sí podían ir cambiando, ¿cierto? Aparece aquí creada por un ente superior y van cambiando, transmutando. Para los transformistas, ¿cierto? Algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explica la extinción de la especie. De esta forma se podía explicar el hecho de los fósiles de acá. Estos restos fósiles que se encontraban, que no calzaban con el fijismo, sí podían calzar acá porque seguramente era alguna especie que se había quedado ahí intermedia, extinta, y no había llegado a los tiempos actuales. Crisis del transformismo. Si bien el transformismo fue un avance frente al fijismo, ¿cierto? Que cambió un montón la mentalidad, no planteaba relaciones entre la evolución de diferentes especies, ya que según esta idea, cada una seguía su camino de transformación y requería de un evento de creación u origen propio. Y aparece el evolucionismo, que es el sistema de ideas actuales, ¿cierto? A mediados del siglo XIX se impuso una nueva corriente de pensamiento, la evolución. Y fíjense, de A puede aparecer B y puede aparecer C. No es lineal, no es que se transforma, sino que aparecen dos especies a partir de esta. ¿Ya? El evolucionismo se basa en el examen y la constatación rigurosa de la evidencia y propone que las especies cambien a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen. Es decir, si tenemos un chimpancé acá, ¿cierto? Va a dar un monito por ese lado y otro monito por este otro lado. Tenemos un gatito, ¿cierto? Va a dar una especie de gatito para ese lado. El caso ahora del coronavirus, no se puede aplicar mucho para esto, pero coronavirus tiene dos cepas, ¿cierto? Y cada una de esas cepas después quizás va a dar lugar a una especie diferente de virus.
van a leer este texto, ¿cierto? Charles Darwin, el naturalista, donde van a ver el viaje de Darwin, la importancia del viaje de Darwin, lo que él observó en las Islas Galápagos sobre los picos de las aves, ¿cierto? Fíjense que él se dio cuenta que especies muy parecidas tenían los picos muy diferentes y se habían adaptado a diferentes cosas. Por ejemplo, acá se puede ver que es para frutas y semillas, para poder romper las frutas y semillas. El de acá es para poder cazar insectos y así sucesivamente. Es decir, el pico de estos pinzones se iba adaptando de acuerdo a las necesidades que tenían a través de selección natural. Bueno, van a ver también que Darwin era geólogo, ¿cierto? Su tío también le ayudó un montón en estas cosas para poder ver las capas que había en la estructura, los fósiles más antiguos. Hizo el viaje de estudios a través del Beagle por Sudamérica, por varios países. Pasó por acá por Chile y descubrió un montón de animalitos, fue recolectando todo. Mira, aquí está el mapa de lo que hizo. ¿Cierto? El partido acá, fue hacia abajo, pasó después por Australia y se devolvió a su casita. Entonces ahí ustedes pueden ver que él fue en cada punto de estos que están acá recolectando especímenes y se dio cuenta que, por ejemplo, cuando está ingresada acá por Brasil, habían unos pajaritos que después más al sur todavía estaban, pero iban cambiando de forma, cada vez iban cambiando, incluso en algunas partes desaparecía y volvía a aparecer, pero con forma un poquito más diferente. Es decir, que la misma especie se había ramificado hacia el sur, eh, adaptándose a los medios, ¿cierto? Ustedes saben que aquí en Brasil es un poquito más tropical y aquí es más frío, entonces habían adaptaciones de acuerdo a eso. Eso lo observó en todos los puntos donde él fue. Bueno, la tarea que ustedes van a hacer, tienen como una semana más o menos para hacerlo, y es casi ya la última de esto porque después vienen las 2 semanas de vacaciones. Van a observar la clase basada en la página 16-19, que es lo que estoy haciendo ahora. Van a leer y analizar el texto de Charles Darwin, el naturalista, de la página 18-19, ¿cierto? Y van a responder las preguntas que están en la guía. Las guías, de todas maneras, igual van a estar en Betel. El texto escolar para los que tienen el libro en el colegio está acá. Y eso, chiquillos, estamos hoy día 2 y la tarea la entregan el día 9, ¿cierto? Traten de no dejarla por última hora porque si no van a andar ahí complicados haciéndome preguntas como a las 11 de la noche y ya no se puede hacer mucho. Ya, eso, que esté bien.